Saludos a todos y bienvenidos a otro contenido para nuestro canal de Liderazgo Responsable. Yo soy José Lalú, les invito a suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones, compartan los contenidos, coméntenlos y si les está gustando este tipo de trabajo, por favor déjenos un like, que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo como motivación y como herramienta de posicionamiento. Vamos con la intro y venimos con el contenido. Bien, señores, miren, este es un tema muy delicado porque puede herir muchas sensibilidades y es un tema muy polémico porque tiene un valor ideológico. Ya tú sabes que el pensamiento de Trump, que se ha expandido por el mundo entero y ha empoderado un grupo de gente fundamentalista con una mentalidad medieval, el pensamiento conservador más emocional, Trump lo empoderó y sacan un paquete de conclusiones sin base, insultan a todo el mundo y es una locura. Y el tema de la ideología de género y ha contaminado mucho la agenda LGBT, que son los radicales de las izquierdas emocionales, que tiene también otro grupo fundamentalista. Yo hice un video aquí donde yo comparaba al movimiento QAnon, que es el movimiento que generó el ambiente para ocupar el Congreso en enero del 2021. Ese movimiento, el QAnon, yo lo comparo con el movimiento LGTB. Para mí son dos expresiones fundamentalistas de estos procesos biológicos y sociológicos que ellos no quieren estudiar. Porque yo no estoy diciendo que no lo entienden. Yo estoy diciendo que ellos no quieren comprenderlo, porque cuando tú comprendes un proceso, está el riesgo de que tú tengas que abandonar lo que crees. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo liderazgo responsable ahí atrás. Ya liderazgo responsable cumple el año que viene, cumple 9 años. En octubre. Tiene 8 años. Liderazgo responsable, con sus 3 hipótesis fundamentales y su método de trabajo, que es el que yo tengo ahí atrás. Pero no hay día del mundo, ni siquiera el 31 de diciembre, que yo no revise eso. Porque es un estilo de vida que yo tengo. Y cuando yo encuentre un argumento que me tumbe una vaina de esa, lo cambio de una vez. Porque eso es de eso se trata, ser objetivo. Respetar la verdad. La verdad, la única verdad es la que se puede explicar a través de la ciencia. Todo lo demás puede ser creencia, religión, fe, certeza, lo que usted quiera, pero verdad, la que la ciencia puede demostrar es la única verdad. Y vamos a hablar hoy de qué, ¿por qué esta introducción? Del matrimonio del mismo sexo, que Joe Biden ayer en la Casa Blanca promulgó la ley que blinda el matrimonio, que era un derecho en Estados Unidos garantizado por la Suprema Corte de Justicia, pero que tenía interpretaciones distintas según el Estado, y que ya con lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, que está dominada por Trump, la Suprema Corte de Justicia derogó el derecho constitucional al aborto. El caso Roe versus Wade, esa jurisprudencia que se convirtió en derecho fundamental, la Corte Suprema conservadora trumpista lo dejó sin efecto, y Biden, para evitar que eso ocurra con el matrimonio del mismo sexo, entonces logró pasar con el apoyo de 39 republicanos la ley del matrimonio. ¿Qué significa esto? Antes de hablar de esto y por qué yo no estoy de acuerdo con esto, oigan, lo que es el objetivo, yo trato de ponerme en el medio, yo lo que estoy buscando es la verdad. Ni cubano, ni trumpista, ni LGTB, ideología de género. Yo no creo en nada de esa vaina. Yo creo en lo que dice la ciencia. Y ni los trumpistas, ni los LGTB quieren mirar para allá. Ellos quieren quedarse en su creencia. Eso es lo que más placer les genera. Quedarse en lo que ellos creen. Engañarse creyendo que ellos tienen la razón. Entonces, vamos a ver lo que dice la ciencia, no ellos. Pero primero vamos a ver lo que dice Biden.
Dice Biden. Al promulgar y firmar el texto, el presidente norteamericano afirmó: Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, la libertad y la justicia, no solo para algunos, o sea, en este caso, las parejas heterosexuales, sino para todos. Amor es amor, dice Biden. Fue un momento especial para Biden, quien hace 10 años, cuando era vicepresidente con Barack Obama, se declaró en favor del matrimonio para todos. También lo fue para Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentes y muy comprometidas con la defensa de los derechos de la persona LGTB+. Sí, tú tienes que respetar los derechos de esas personas, pero tú no puedes estimular la homosexualidad. Y yo voy a decir por qué ahora. La homosexualidad trending, porque hay una homosexualidad biológica que está demostrada científicamente, que eso merece un respeto sagrado. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de otro tipo de homosexualidad que se produce cuando una sociedad dura demasiado tiempo en un ciclo de paz y no tiene que utilizar sus hormonas para sobrevivir. Y las hormonas empiezan a jugar otro rol. ¿De dónde yo saco esto? Del comportamiento de los bonobos en el Congo, que utilizan sus hormonas sexuales para procedimientos sociales que no tienen que ver con sexo. Ustedes verán ahora. Ustedes verán. Entonces, en el acto estuvieron presentes Lady Gaga y Cyndi Lauper, quien cantó la canción, una canción que a mí me encanta de cuando yo era un chamaquito, que se llama True Colors, de Cyndi Lauper. Una cosa es que la Corte Suprema dicte una sentencia, como el caso Roe versus Wade, dice Biden. Otra cosa es que los representantes del pueblo voten en el Congreso para decir alto y claro: amor es amor, dijo Biden ante los aplausos de 5,000 personas que se congregaron en el acto. El presidente firmó el texto, le pasó el bolígrafo a Kamala Harris, escuchaba una canción de fondo, Born This Way, de Lady Gaga, a todo volumen, y la Casa Blanca empezó a iluminarse con los colores LGTB. Y luego Cyndi Lauper cantó la canción True Colors y el testimonio de dos lesbianas, Gina y Heidi North-Smith, quienes lucharon en los tribunales para que reconociera su unión matrimonial. Entonces, nada, eso es todo. Entonces esta unión matrimonial, que estaba garantizada por una sentencia de la Suprema Corte del 2015, ahora es una ley. Y bueno, vamos a ver ahora por qué yo digo que no se puede estimular la homosexualidad. Y primero, ¿de dónde yo saco esto? Ok, pónganme atención, porque esto que yo les voy a decir ahora, ustedes no lo han visto, escuchado ni leído en ninguna parte. Lo van a escuchar aquí, ahora por primera vez, para que se empoderen cuando ustedes tengan que hablar de este tema en un aula de clase, en un colmadón, en un bar, donde quiera, en una barbería, donde quiera que ustedes tengan que hablar de el tema de la homosexualidad, si apoyarla o rechazarla. Yo les voy a dar los argumentos ahora para que ustedes digan lo que dice la ciencia, no lo que dicen los trumpistas ni lo que dice el grupo LGBT. Son posiciones emocionales. Vamos a ver lo que dice la ciencia. Lo primero es lo primero. Antes, hace mucho tiempo, el planeta tiene 3.800 millones de años. El universo. El Sol tiene 5.000 millones de años. Tiene una vida estimada de 10.000 millones. Le queda la mitad. Ya se gastó la mitad de su energía interna. El planeta Tierra tiene 4.000 millones de años. Se formó alrededor del Sol, del polvo espacial. La vida en el planeta tiene unos 3.500 millones de años. Vayan anotando. Pero no toda la vida, sino la vida unicelular y pluricelular básica. Los
los procariotas y los eurocariotas. Los procariotas de una sola célula, los procariotas, y los eurocariotas multicelulares. Ahí aparece el ADN. Los procariotas solamente tienen ARN, ácido ribonucleico. Y entonces cuando aparece la membrana celular, ya el ADN se queda dentro y el ARN se convierte en un mensajero. Eso fue lo que permitió la vacuna de Pfizer. Entonces esa vida mínima pluricelular básica o unicelular, ¿sabe cuánto tiempo duró? Fue evolucionando y el cerebro aparece hace 500 millones de años. Hasta hace 500 millones de años, los seres vivos no tenían que pelear por las 3 razones de la sobrevivencia, que es la que crean nuestras emociones y nuestras neuronas y nuestras hormonas. ¿Cuáles son esas 3 razones? Las 3 razones: depredación, sexo y reproducción y territorio. No había que pelear por energía, no se comía, no había sentido, no había ojo, no había oído, no había olfato, no había boca, no había neurona, no había dolor, no había placer, no había nada de eso. No había sexo. Hace hasta 500 años, el periodo precámbrico y cámbrico. Ahí es que empieza a formarse la neurona. A partir de ahí empieza la lucha por esas 3 razones, por esos 3 motivos, por esas 3 causas. La lucha de sobrevivencia se define en el territorio, por la comida, en el sexo, por la reproducción, y en la defensa para evitar que te depreden o para tú depredar a los demás para comer. Entonces, a partir de esa necesidad de sobrevivencia, el cerebro crea una vaina que se llama sistema de compensación. Y aparece el dolor. Y aparece el placer. ¿Cuándo aparece el dolor? Cuando tú te das un golpe en un área estratégica. Tú te das ahí y no te pasa nada. Te duele, pero se te va de una vez. Pero métete un dedo en un ojo para que tú veas cómo tú brincas. Porque ahí se acumulan una serie de neuronas, de sensibles, de neurotransmisores, que te generan más sensibilidad en el ojo, o en un codo, o en una rodilla, o en la nariz, o en el cerebro, porque si tú te dañas alguna de esas partes, te jodiste. Y por eso el cerebro, cuando tú te das un golpe, te castiga para que tú te cuides. Y entonces tenemos 500 años de violencia. Pero tenemos 3.000 millones de años que nosotros no conocíamos nada de eso. No había conciencia de nada. No había cerebro. De esos 500 años que tenemos evolucionando, entonces, en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en los últimos 80 años, hay países que nunca han tenido un conflicto. Estados Unidos nunca ha tenido un conflicto en su territorio. Entonces, en Estados Unidos, igual que Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, nunca. Nunca. España, nunca, después del franquismo. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos, España e Inglaterra? Los niveles, hay 3 comportamientos sociales que dependen de las 3 acciones que yo le dije ahorita. Que fue territorio, depredación para alimentarte, sexo para reproducirte y territorio para vivir. ¿Qué pasa cuando tú tienes 100 años comiendo lo que tú quieras en abundancia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vuelves obeso. Te vuelves obesa. El exceso de comida genera un problema. En vez del alimento servir para nutrirte, lo que hace es que te enferma. Por eso la mitad de los norteamericanos es obesa y la mitad de los dominicanos también. O preobesos. Porque estamos comiendo de más. Porque no estamos comiendo para sobrevivir. Estamos comiendo por placer. Y lo que yo estoy diciendo aquí,
Lo que yo estoy diciendo aquí, lo debato con cualquiera, es que cuando usted come de más y tiene sexo de más y ve pornografía de más, y usted no tiene que usar esas hormonas de la sobrevivencia porque no hay un animal cayéndote atrás, porque nadie te va a clavar una espada, porque nadie te va a meter un tiro, y tú vives en una sociedad del placer, entonces tú empiezas a tener sexo no por reproducción, sino por placer. Y el placer, ¿qué es lo que hace? Que va generando más dopamina, más oxitocina. Y tú no te conformas con el sexo normal y sigues buscando. Yo no estoy hablando de las personas que nacen homosexuales o lesbianas. No. Eso no, es otra cosa. Eso es sagrado. Yo estoy hablando de las personas que se vuelven homosexuales porque cambian sus patrones culturales, porque cambia su entorno. Eso es lo que dicen los bonobos. Un grupo de chimpancés que se quedaron atrapados por un accidente, por un terremoto al sur del río Congo, en África. Entonces ellos tenían los chimpancés pigmeos, trogloditas, que eran todos pigmeos trogloditas, se separaron de los chimpancés bonobos hace 1 millón de años. Entonces, ¿qué pasa con los chimpancés trogloditas? Los pigmeos siguen siendo los mismos chimpancés de hace 7 millones de años. Ajá. ¿Y qué pasa con los bonobos? Los que se quedaron en la parte norte del río. ¿Sabe qué pasó? Que ellos se quedaron atrapados en un paraíso. Ese paraíso está lleno de frutas, sobre todo de kiwi. Y ahí tienen todo lo que necesitan y no tienen depredadores. No hay gorilas y no hay otros monos chimpancés salvajes como sus hermanos que no pueden cruzar el río. ¿Y qué hicieron los bonobos? Empezaron a evolucionar. Y han llegado a un punto que le llaman los monos hippies. Porque los bonobos dejaron de ser violentos. Porque no pelean. Porque utilizan el sexo para dirimir sus conflictos. Y todos son bisexuales. Ven. Porque ellos convirtieron las hormonas del sexo, la convirtieron en las hormonas de la reproducción, la utilizan para el placer. Como utilizamos la comida chatarra, no para alimentarnos, sino para el placer. ¿Y qué hizo ese comportamiento? Transformó no solamente el comportamiento de los bonobos, sino también su cuerpo. El tipo de comida y el tipo de comportamiento, todo eso se llama epigenética. El entorno cambiando tu código genético. Entonces, los bonobos, nosotros compartimos el 99% de nuestros genes con ellos. Han demostrado a la ciencia y al mundo que el sexo no es pétreo. Como dice Laje cuando yo debatí con él, Agustín Laje. No, porque el sexo no se puede cambiar. Sí, mira los bonobos que lo están cambiando. Sí, ellos están cambiando el sexo. Ahora, ¿y por qué no se puede estimular eso? Dice José La Luz. ¿Por qué no se puede estimular eso? El sistema de compensación del cerebro libera sustancias de placer como los endocannabinoides. Cuando tú comes grasa, libera endocannabinoides. CB1 y CB2. ¿Para qué? Para que tú sigas comiendo grasa porque el cerebro quiere grasa. Pero tú no te puedes fumar un cigarro de marihuana cada media hora porque te va a joder. Te vas a joder. La cocaína produce endorfina. Pero tú no te puedes meter 1 gramo de cocaína cada rato porque te vas a joder. Como no puedes comerte un puño de azúcar cada 5 minutos porque te vas a joder. Como no puedes tener sexo solamente por placer porque te va a pasar como a los bonobos. Y tú me dirás, la luz, y los bonobos son malos porque los bonobos lo que viven es en un party permanentemente. Sí, vete a Roma, la paz romana. ¿De dónde nace el concepto moral de los 7 pecados capitales? ¿De dónde ustedes creen que nace? Sí, no es la primera vez que el mundo tiene estos periodos de lo que seguridad perimetral llama ciclo de guerra y de paz. No, Roma vivió un ciclo de paz de más de 200 años. ¿Y qué hizo cuando no tenía con quién pelear? El mismo comportamiento de los bonobos. ¿De dónde ustedes creen que viene la palabra gula? La palabra gula viene para sancionar el comportamiento de comer en demasía.
que tenían los romanos, que tenían un gulatorio, que eran inodoros de boca. Y se metían el dedo para vomitar y seguir comiendo. Y eso la Iglesia Católica, el cristianismo primitivo, lo definió como un pecado capital. Igual que la prostitución, igual que el juego de azar. Todos esos pecados capitales, los 7 pecados capitales, lo que reflejaban era el comportamiento romano. ¿Entienden? Ahora, los bonobos no juegan juegos de azar porque ellos no tienen conciencia. Ellos no tienen segundo sistema de señales. Ellos no hacen cálculo. Ellos no piensan en el futuro. Ellos viven el día a día porque ellos son instintivos nada más. No tienen lenguaje todavía. ¿Por qué no tienen lenguaje? ¿Y por qué no tienen pensamiento? Porque no comen comida cocinada. Si comieran comida cocinada, ya los bonobos fueran casi como nosotros. Nosotros tenemos 3.2 millones de años evolucionando. Ellos tienen 1 millón. Si los bonobos aprendieran a comer comida cocida, hablan y piensan como nosotros en 500 años o menos. Ahora, ¿cuál es el problema con los bonobos y por qué yo digo que Joe Biden no tiene fundamento científico para estimular la homosexualidad? No lo tiene. El país que ha ganado más premios Nobel del mundo haciendo vainas emocionales así o buscando votos, yo no sé. No lo tiene. ¿Por qué yo digo que no lo tiene? Los bonobos corren el riesgo de desaparecer. Porque no tienen mecanismo de defensa. Lo perdieron todos. Si por alguna razón los chimpancés pigmeos logran cruzar ese río, los gorilas, lo matan a todos. Pues ellos no saben pelear. Se dedicaron al placer. Y ahora el placer amenaza su esperanza de vida. No se multiplican tanto. Porque la mayoría son bisexuales. Entonces se están reduciendo en número. Y están perdiendo su capacidad de defensa, sus armas naturales. No pelean entre ellos. Lo que hacen es que tienen sexo. ¿Qué va a pasar con una sociedad donde la gente come por placer? Valida la homosexualidad y le da carácter institucional al sexo por placer. Y valida las drogas. Porque Estados Unidos está, no es legalizando la droga, con lo que yo estoy de acuerdo. No, las está promoviendo, que es distinto. La homosexualidad, yo estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Y estoy de acuerdo con que los homosexuales y las lesbianas se puedan casar. Pero no con la promoción. Porque son comportamientos extremos fundamentalistas que estimulan el placer. El placer no puede ser una norma. Tiene que ser una excepción, porque así es que está diseñado por nuestro cerebro. Nosotros estamos cambiando el comportamiento cerebral y vamos a pagar por ello. ¿Cómo vamos a pagar? Vamos a ser más gordos, vamos a ser más adictos. Si utilizamos el placer normalmente como norma y no como excepción, y vamos entonces a llevar el placer al nivel que lo llevaron los bonobos, y eso va a amenazar nuestro fundamento como sociedad. Estoy de acuerdo con que los homosexuales se puedan casar y las lesbianas, respeto sus derechos fundamentales. Pero digo como un tipo que se dedica a estudiar y he encontrado esto y me preocupa que el principal gobierno del mundo y la cultura que más influya esté estimulando un comportamiento sin estudiarlo. No tienen ningún argumento que justifique lo que hicieron ayer. Y trato de ponerme en el medio entre el movimiento de QAnon y el movimiento LGTB. Porque los dos son fundamentalistas. No tienen idea de lo que están haciendo. Aunque ellos se satisfagan creyendo que tienen la razón. Eso me da par de tres. Para mí, la única verdad es la que la ciencia puede explicar, la que la ciencia puede mostrar, la que el procedimiento científico puede producir.